¿Por qué hay tanto ignorante que dice que todos los pecados son iguales? La Biblia en ninguna parte dice que todos los pecados sean iguales. Por el contrario, Primera de Juan 5:16 y 17 habla de pecados de muerte y pecados que no son de muerte. ¿Por qué ningún cristiano entiende esta diferencia entre pecados? Por no entender estas cosas, hay muchos cristianos atados a diferentes pecados. La Biblia dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La Biblia también dice, el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. También dice, porque la paga del pecado es muerte. El pecado arrastra a las personas al infierno. ¿Por qué en el Antiguo Testamento algunos pecados eran condenados con pena de muerte y otros no? Ahora podemos ver que los pecados de muerte son aquellos que eran castigados con pena de muerte. Están en el Antiguo Testamento. Estos son los pecados que si una persona los comete, con una sola vez que cometa uno de estos, muere espiritualmente. Por eso el rey David decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. El rey David sabía que había cometido un pecado de muerte, el cual era el adulterio. La Biblia también dice en Colosenses 3:5 que la avaricia es idolatría, y este es uno de los pecados más comunes hoy día en el pueblo de Dios. Y si la avaricia es idolatría, la idolatría es un pecado de muerte. La pregunta es, ¿cuántos estarán muertos espiritualmente por esto? El adulterio es otro pecado que el pueblo de Dios ha tomado a la ligera. Creen que no es un pecado de muerte. Pues bien, ellos creen que todos los pecados son iguales y están incurriendo en el pecado de adulterio. Entonces, ¿por qué tantos cristianos no entienden la diferencia entre pecados de muerte y pecados que no son de muerte? Simplemente por la tradición. La tradición religiosa les ha enseñado que todos los pecados son iguales y que como todos tenemos pecado y todos somos pecadores, pues podemos incurrir en cualquier pecado, según ellos. Simplemente la tradición religiosa los ha cegado y no pueden discernir entre pecado y pecados de muerte. La fornicación es otro pecado de muerte que muchos creyentes piensan que es un pequeño pecadillo, pero no saben que ya están muertos espiritualmente por practicar este pecado. Estos pecados no solamente matan a una persona espiritualmente, sino que también los llevan al infierno. Muchos ignoran que si mueren estando en este tipo de pecado, irían directo al infierno. La Biblia también dice que las lesbianas, los homosexuales, los afeminados, los que se echan con varones, son personas que no heredarán el reino de Dios, sino que se irán al infierno. Y estos son los pecados que están multiplicándose en el mundo entero. Los cristianos deben tomar conciencia y aprender a conocer cuáles son los pecados de muerte y nunca más volver a cometerlos ni una sola vez. De lo contrario, sus vidas estarán expuestas al infierno de fuego. Es lo que dice la palabra de Dios.